El último tramo del programa de hoy será el estreno de la Usina de Percepción Ciudadana en este ciclo que estamos compartiendo desde hace poquito menos de un mes a través de la Diaria Radio. Y precisamente vamos a recibir a Micaela Cal, que es de la Usina y que va a compartir con ustedes información acerca de los niveles, entre otras cosas, de aprobación y desaprobación del presidente Yamandu Orsi, de las y los ministros, pero también nos va a hablar en un sentido más amplio de cómo trabaja la Usina. Micaela, buen día y muchas gracias por estar por primera vez por acá. Buen día, Martín, si así podemos decir con este día que ha tocado. Entró el invierno efectivamente y bueno, acá estamos para compartir algunos datos desde la Usina de Percepción Ciudadana. Yo te diría que entró con furia el invierno, ¿no? Porque el viento, vos sabés que yo miro... por cómo está armado el estudio aquí en Café La Diaria, estoy siempre de frente a un ventanal que da hacia la peatonal Bacacay, que es como una especie de tubo, ¿no? Y la verdad es que ya he visto a varias personas peleando con sus paraguas, se mueven los toldos de los comercios que están enfrente, a veces se acumula el agua. Ahora está lloviendo, pero un poquito menos que hace un rato, si me guío por eso. Así que es una mañana terrible, digna de ser evitada por quien pueda quedarse adentro. Pero bueno, mucha gente no tiene más remedio que salir, ¿no? Entonces ahí hay que cuidarse. Pensaba, Micaela, antes de meternos en los datos asociados a estos dos trabajos vinculados con Gabinete y con el presidente Orsi, que conviene repasar cómo trabaja la Usina de Percepción Ciudadana, a quien muchos y muchas conocemos para empezar porque somos asiduos de la Diaria, porque leemos los aportes de la Usina, los contenidos que hace la Diaria basándose en esos datos hace mucho tiempo, porque como yo en TV Ciudad ya he trabajado con la Usina, pero conviene repasar cómo trabaja la Usina, qué es la metodología de panel que se usa para los distintos trabajos que se van publicando. Contanos. Bien, Martín. La Usina de Percepción Ciudadana es justamente una usina que lo que hace es la generación de datos y de información que ojalá y la idea es que aporten a la concientización sobre distintos temas, ¿no? La idea de pensar la percepción y qué es lo que piensa la ciudadanía sobre distintas temáticas y también que aporten a la gestión y al diseño de políticas públicas y sean como una herramienta en ese sentido. Es una usina que genera información, está conformada desde ya, como bien vos lo decías, por la Diaria, por un grupo de estadísticos y también por el grupo Etcétera, que es un grupo de economistas que, bueno, nace allá por la pandemia en ese entonces para generar algunos datos justamente sobre cómo se estaba viviendo la pandemia, cuáles eran algunas cuestiones de percepción ciudadana. Y lo que hacemos es, como vos bien decías, una metodología de panel, que es un poco un distintivo de la Usina, que lo que refiere es a seguir a la misma población y nosotros semanalmente lo que hacemos es distintas consultas que pueden tener que ver con agenda de opinión pública, política, como también cuestiones de preferencias, como por ejemplo decisiones sobre dónde pasan las vacaciones. Por supuesto también medimos, como lo que vamos a ver hoy, algunos imágenes o algunos liderazgos políticos y bueno, eso es un poco lo que vengo a presentar hoy. O sea que el panel está integrado por un mismo conjunto de personas a las que con el paso del tiempo se les hacen diferentes preguntas según lo que se quiera medir. Exactamente, es un panel representativo de toda la población nacional y nosotros semanalmente lo que hacemos son algunas consultas a ese grupo de personas que están definidas, ¿no? en cuestiones de algunos estratos de edad y de sexo, que bueno, en base a proyecciones poblacionales de lo que es el Instituto Nacional de Estadística. Y bueno, justamente como digo, el fuerte es el seguimiento de poder ir viendo alguna de estas cuestiones. Una de las más recientes evaluaciones está asociada al presidente Yamandu Orsi. ¿Qué se preguntó y qué resultados arrojó? Buenísimo. Ahí, Martín, capaz de hacer una aclaración antes, que en esta consulta en particular nos centramos, ¿no?, en esto de los 100 días, que un poco es una convención que importamos desde los Estados Unidos, pero bueno, sí que se marca como un hito simbólico donde se entiende que bueno, ahí es donde se acumula el mayor capital político. Entonces en la Usina nos importaba también, lo veníamos relevando ya desde antes y ahí lo que veíamos es que anteriormente a los 100 días a la población todavía le costaba tomar un posicionamiento, ¿no?, a la hora de evaluar a la figura presidencial. Entonces a nosotros lo que nos importó en esta medición en particular es incorporar, por un lado, imagen del presidente, simpatía y gestión. Entonces hay como tres grandes preguntas. Bien. Que la idea es que podamos ir desagregando y viendo ahí un poco entonces cómo le va el desempeño entonces a la imagen del presidente. Lo que preguntamos primeramente es cómo calificarías la imagen que tienes del presidente de la República, Yamandu Orsi, con las opciones de respuesta positiva ni negativa o negativa. Bien. Por otro lado, el nivel de simpatía,
qué nivel de simpatía te despierta Yamandú, Orsi, mucha, alguna, ni mucha ni poca, o poco ninguna. Y por último, sí, ya entrando a lo que era la gestión, ¿no? ¿Cuál es tu opinión respecto a la gestión del presidente? ¿Empezamos por imagen? Dale. Ahí lo que nosotros vimos en grandes resultados, un poco mostrando, es que el 36% de las personas tienen una imagen positiva del presidente, mientras que un 27% tiene una imagen negativa, lo cual, lo que es interesante de pensar ahí es el presidente mantiene a nivel de imagen un saldo neto positivo de un 9 puntos, ¿no? Cuando pasamos al nivel de simpatía, lo que vemos es que más de la mitad de las personas tienen mucha y alguna simpatía sobre la figura del presidente Yamandú Orsi. Lo que es interesante es que cuando nos movemos hacia la evaluación de la gestión, hay un poco los números se vuelven un poco más, si se quiere, más se acorta un poco la brecha, ¿no? En la evaluación, y estos números son un poco más bajos, donde el saldo neto que tiene el presidente cuando preguntamos por la aprobación es un 30% que aprueba la gestión del presidente. Ajá. Y un 29% que la desaprueba. Teniendo una especie de empate, digamos. Tenemos como dos grandes tercios, si se quiere, ¿no? En donde unos aprueban y otros desaprueban. Y lo que predomina sí es una respuesta de él no aprueba ni desaprueba, en donde vemos que se concentra el mayor porcentaje, que es este 36% de las personas. Me animo a decir que eso de que quede una especie de tercio que no se define, cosa que pasa en esta encuesta de la que ustedes están hablando, tanto cuando preguntan por la gestión del presidente, como si no me equivoco cuando preguntaron por la imagen, ¿no? Porque había un 36 que decía que la imagen era positiva, un 27 negativa, y ahí nos queda más o menos un tercio que no está en esas dos categorías. Esa característica de un tercio que con respecto a Orsi en esos aspectos o parecidos no se termina de definir, yo te diría que es algo que lo he visto también en otras encuestas recientes publicadas. ¿Puede decirse que es una especie de rasgo particular de cómo la sociedad ve a Orsi en este comienzo de gestión? Te lo pregunto así porque tengo la sensación de que con otros gobiernos a esta altura no pasaba, con otros presidentes, quiero decir, a esta altura no pasaba que cerca de un tercio de la población no optara por una de las dos posturas más claras, ¿no? Como si reclamara, dame más tiempo para poder responderte. Bueno, es súper interesante lo que estás trayendo. Yo por eso hacía como un poco el énfasis en esta idea de que los 100 días en definitiva es una cuestión un poco, si se quiere, discrecional. Arbitraria. Si pensamos, exactamente, si pensamos en términos de lo que significa en el tiempo, es apenas un 5% de lo que es los 5 años de gobierno, ¿no? Entonces pareciera así que la población en general, porque tal como vos lo señalabas, también nosotros lo vimos en las mediciones de otras consultoras, la mayoría de la población todavía le cuesta como terminar de definir, ¿no? Una evaluación de la gestión. Lo que sí se ve es que el presidente tiene un saldo ahí como, si se quiere, como desde la figura del presidente, un saldo positivo, ¿no? Desde su imagen y su figura, que eso es muy interesante también cuando lo abrimos por voto, porque lo que vemos es que quienes mayormente tienen esta leve brecha entre una imagen más positiva y una evaluación que es un poco más, si se quiere, medida, se da entre los votantes del Frente Amplio, como es de esperar, ¿no? Tienen mayor nivel de simpatía por Orsi, y en los votantes de la coalición republicana, por el contrario, no existe o no vemos esta diferencia entre simpatía e imagen y evaluación del gobierno, lo cual es obviamente también esperable, claro, o es intuitivo, pero sí pareciera que ahí la evaluación no está dependiendo tanto de las medidas que se están tomando, ¿no? Sino de esta imagen previa, ¿no? que podría estar siendo explicada por cómo esas personas definieron su voto en el año pasado. ¿Qué pasa cuando nos metemos en lo otro, con respecto a lo cual recientemente ha indagado la Usina de Percepción Ciudadana, y es aprobación y desaprobación de las y los ministros, o sea, de quienes integran el gabinete? Bien. Nuevamente, ahí lo que nosotros evaluamos era la pregunta sobre cómo evalúas la gestión del ministro X, nombrando al ministro y a la cartera que dependía cada uno de los ministros. Lo hicieron con todas las personas integrantes del gabinete. 14 ministros. Es un cuestionario largo. Bueno, eso es importante también decirlo. Fueron en realidad 2 mediciones realizadas entre el 6 y el 17 de junio. Ajá. En la primera parte medimos a Orsi en estas 3 grandes preguntas que te comentaba y luego a la mitad del gabinete. Y en la otra medición hicimos a la segunda parte del gabinete ministerial. Es reciente todo porque es de este mes. Eso mismo, de estos días, diría Martín.
Sí, destacar que entonces en la parte de los ministros lo que estamos básicamente es evaluando gestión de los distintos ministros, y me parecía importante también ahí destacar que a todos y todas los estamos evaluando a 100 días en esta definición que venimos diciendo de este umbral, salvo a la ministra Paceiro, que vale destacar que ingresó a fines de abril en lugar de Cairo. Tamara Paceiro, ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial. Exactamente. Si te parece, vamos entonces a ver los niveles de aprobación. Vamos. Y cómo le va el desempeño entonces a estos distintos ministros y ministras del actual gabinete. Lo primero que vemos cuando analizamos aprobación de los ministros es que hay 2 ministros que sobresalen o despuntan, en este caso tanto por su nivel de aprobación como por este saldo neto, ¿no? Que lo decíamos, es la comparación entre la aprobación y la desaprobación, pero también por los niveles de no conocimiento que las personas señalan sobre estos ministros, que son bajos, digamos, ¿no? Nosotros en las opciones de respuesta estaba aprobarlo, no aprobarlo ni desaprobarlo, desaprobar o señalar que no se conocía a la persona, y después vamos a ir también indagando sobre ahí. Los ministros que están encabezando entonces los niveles de aprobación son, en primer lugar, Cristina Lustenberg, con un 38% de aprobación de la gestión de su ministerio. La ministra de Salud Pública. Exactamente. Y en segundo lugar, el ministro Odone, que presenta un nivel de aprobación cercano al 32%. Ministro de Economía y Finanzas, no siempre se da que quienes están al frente de ese ministerio arranquen un gobierno con, digamos, una mirada o predominancia de la aprobación por sobre la desaprobación. Exactamente, sí. De hecho, cuando veamos de los niveles de desaprobación, también vamos a hacer allí algunos apuntes sobre estos 2 ministros que, bueno, son quienes por ahora muestran este mejor nivel de desempeño. Sí, algo para decir en líneas generales es que, al igual que veíamos con la evaluación del presidente, y algo que se mantiene, para todos los ministerios, los 14 ministerios que evaluamos y las figuras de los ministros, en torno a 1/3 de la población se inclina por la opción de no apruebo ni desapruebo esa gestión. Al menos 1/3 en todos los 14 ministerios son quienes están señalando o inclinándose por esa posición. Lo cual, de nuevo, a mí me parece que es importante en poner esto de la mesa, arriba de la mesa, el tema de los 100 días y una evaluación que, bueno, en definitiva por ahí hay cosas todavía a esperar de, como vos bien también mencionabas anteriormente, la definición del presupuesto, las líneas que puedan tener allí de gestión cada uno de los ministerios y, bueno, las distintas líneas programáticas que se definan, ¿no? y el tono de este gobierno. Pero bueno, lo que muestra la encuesta al menos es que al menos 1/3 de las personas se inclinan por la opción de no apruebo ni desapruebo a ninguno de los ministros, ¿no? Es algo transversal en toda la encuesta. Para completar, si querés, el top 5 de los mejores aprobados, tenemos entonces, como dije, a Lustenberg, Odone, sigue Maía, con un 27% de aprobación, así el ministro de Educación y Cultura. Bien. Lubetkin, con un 26% de aprobación en un 4º lugar. El ministro de Relaciones Exteriores. Que, como, bueno, bien ustedes trataron toda esta mañana la temática que está sucediendo y cómo esto afecta a Cancillería, por ahí vale destacar que Lubetkin sí fue parte en la evaluación de la primera evaluación que realizamos, como decía, entre el 6 y el 12 de junio. Entonces, bueno, tal vez esto después habrá que seguir más en detalle esa definición, pero... Claro, porque en esa fecha, ahora que pienso, todavía no se había dado digamos, el enfrentamiento entre Israel e Irán, o no habían empezado los ataques, o capaz que recién se estaban esbozando. Lo digo con cuidado, abro un poquito el paraguas por las dudas. Lo que está claro es que no había pasado lo último, el bombardeo de Estados Unidos en territorio iraní, pero sí, por poner un ejemplo, se había dado toda la discusión en torno a la posición de Cancillería con respecto a Gaza. Eso sí está registrado en el momento en el cual, o se había dado ya en el momento en el cual ustedes hicieron la consulta. Lo planteo porque ha sido, sobre todo, desde sectores votantes del Frente Amplio, un tema de discusión y hasta de crítica a la línea de Cancillería. Bueno, las opiniones luego todas pesan lo mismo y no están desgranadas, pero me interesa señalarlo, ¿no? Bien, muy importante ahí el apunte y por eso lo traía. También comentar que la usina, de hecho, salió también en papel hoy en La Diaria y en la versión digital del día de ayer. También hicimos una evaluación sobre cómo las personas están percibiendo el posicionamiento tanto del presidente como de los distintos partidos políticos respecto a toda la situación que está sucediendo en Gaza. Entonces, bueno, también allí para, si queremos después seguir ampliando, recomiendo también visitar la página de la usina y, bueno, ni que hablar, visitar La Diaria en el día
en el día de hoy. Bien. Para cerrar por ahí los niveles de aprobación, como dijimos entonces en este top 5, donde podríamos colocar a Lustenberg en primer lugar, Odone, Maía, Lubetkin, y cerraríamos con el ministro Ortuño con un 25% de aprobación, que empata con el ministro Frati, estamos hablando de Ambiente, y el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, con una aprobación en torno al 25%. Entonces, bueno, allí están los mejores niveles de aprobación. Tal vez una apertura que vale la pena destacar para ya cerrar este primer bloque del desagregado de la desaprobación de estos ministros, es que hay una tendencia que veíamos también, que los mayores niveles de aprobación están dentro de los sectores medios, ¿no? Cuando hacemos esta apertura por niveles socioeconómicos, algo que también pasa para lo que es la evaluación del presidente. De Yamandu Orsi, o sea, en eso coincide con lo que pasa con los y las ministras. Exactamente. ¿Y qué pasa a nivel de quienes integrando el gabinete no cuentan con los mejores niveles de aprobación, sino lo contrario, con saldos negativos? Bien, si te parece, lo que hacemos es movernos hacia los niveles entonces de desaprobación y allí ver quiénes son los ministros que están hoy con mayores niveles de desaprobación, según la encuesta que decíamos y estamos comentando de la Usina de Percepción Ciudadana. Allí aparece en primer lugar el ministro Castillo con un 32% de porcentaje de respuesta con desapruebo la gestión, seguido del ministro Sibila, Ministerio de Desarrollo Social, y luego Lasso, Frati y Maía. Podríamos colocar también ahí el corte entre los primeros 5. Ahí me parece que es importante destacar, vos lo estabas también señalando en la entrevista anterior y demás. Estamos hablando, ¿no?, de temáticas o ministros y carteras cuya agenda suele colocarse mucho en la agenda por ser temáticas álgidas y bueno, y obviamente propias de la gestión de cada uno de los ministros y de las temáticas que tienen que gestionar. Y por ahí, bueno, eso puede estar incidiendo en estos niveles de desaprobación. Me parecía también interesante traer la explicación de que la desaprobación o la mayor desaprobación que vemos en Castillo y en Sibila se explican en gran medida por niveles altos de desaprobación dentro de la coalición multicolor. Ajá, en la oposición. Cuando desagregamos por voto, exactamente, lo que vemos, y como es de esperar, es ahí donde se explica gran parte de estos niveles de desaprobación que logran estos ministros. Castillo es el ministro de Trabajo y Seguridad Social. Se viene en pocos días una nueva ronda de negociación colectiva que lo va a tener muy presente. Una de las preguntas que uno se hace, pero está claro que es hacia adelante, no es para responder ahora, es cómo eso puede llegar a pesar en próximas evaluaciones. Sibila está desde hace días, producto de estas situaciones de vulnerabilidad que se dan o que se notan mucho en este momento del año, muy presente en los medios de comunicación. Y luego mencionaba también, ¿no?, mirando la tabla desde abajo, en el caso de los ministros con desaprobación más alta, a Sandra Lasso, que es la ministra de Defensa Nacional. Exactamente. Tal vez ahí otra cosa que vale la pena de mirar de la tabla, que me parecía como importante destacar, es si empezamos a mirar la tabla desde abajo a los menores niveles de desaprobación, ¿no? Entonces ahí como se reitera un poco de por qué es este saldo neto tan positivo que dábamos a favor, por ejemplo, de Odone y de Lustenberg. Mantienen este relativamente bajo nivel de desaprobación, en torno al 16%. Y después un apunte que me parecía también importante traer de género, referido a que si miramos en los niveles de desaprobación desde abajo, allí donde están es 4 de las 5 mujeres que tenemos entonces en el gabinete ministerial. No digo porque fue una cuestión de discusión. Sí, obviamente exceptuamos a Lasso, que como vos decías, la colocamos entre las personas con los ministros, la ministra en este caso con mayor desaprobación, pero sí que fue una cuestión de discusión de si tener o no un gabinete paritario. Finalmente llegamos a este número de ministras, pero sí son quienes están entre las posiciones más bajas de desaprobación. Bien, interesante el apunte. Para cerrar, un comentario con respecto a algo que vos mencionaste antes, yo creo que es muy atendible, y es los niveles de conocimiento que las personas que forman parte de un gabinete tienen en una sociedad que tiene determinados niveles de politización, sí, pero también mucha gente que no sigue con mayor interés o que no sigue directamente los asuntos políticos. Tiendo a pensar que debe haber muchas personas que a buena parte del gabinete prácticamente no la identifican. Y evidentemente eso puede que se refleje, sobre todo en el desconocimiento que vos mencionabas, en las respuestas, cuando se va nombre a nombre, también es un componente.
Exactamente. De hecho, lo que sucede, por ejemplo, es que para explicar la baja desaprobación que se ve en el ministro que tiene menor nivel de desaprobación, que en este caso es Menoni, ministro de Turismo, en realidad lo que está explicando es que tiene un alto nivel de no conocimiento, de respuesta de no lo conozco. Entonces, bueno, eso es interesante por eso, pensar los saldos netos, que reiteramos que esos informes están en la página web de la usina y se pueden visitar. También salieron la semana pasada una nota en particular en La Diaria, pero si nosotros lo que hacemos es analizar a los menos conocidos y repasar los niveles de desconocimiento de los distintos ministros, ahí vemos, en primer lugar, lo cual es esperable, aparece la ministra, como dijimos, que ingresó hace relativamente poco y es la más nueva en este gabinete ministerial, que es Paseiro, seguido de Menoni, luego está Fernanda Cardona del MIEM, y por último, Echeverri, digo, en quienes tienen un nivel de desconocimiento, de respuesta de conocimiento que supera el 20% de la población que dicen no conocer al menos a estos ministros como para poder hacer una evaluación, ¿no? Y me parece absolutamente lógico en el caso de Paseiro y de Menoni. Paseiro llegó al ministerio luego de trabajar durante mucho tiempo en ese mismo ministerio, también en la Intendencia de Montevideo, pero al frente de dependencias, ¿no? Con importantes niveles de responsabilidad, pero que no son las más visibles desde un lugar político y con componentes técnicos posiblemente. En el caso de Menoni podría decirse algo similar. Distinto es el caso de Juan Castillo, por poner simplemente un ejemplo, que es un dirigente político al que mucha gente ubica porque hace mucho tiempo que desarrolla distintas responsabilidades. Es muy dispar en ese sentido, como suele pasar la conformación del gabinete, ¿no? Totalmente. Bueno, Micaela, estamos llegando al final de esta primera, de este primer aporte de la Usina de Percepción Ciudadana en la mañana de La Diaria. Yo te agradezco y bueno, y quedamos esperando próximas mediciones de asuntos políticos o de otros asuntos que en la Usina, esto yo lo sé por TV Ciudad, pueden generar interés. Así que también nos van a sorprender en algún momento seguramente. Cómo no, Martín. Espero que me esperes con mejor clima la próxima vez. Bueno, no depende de mí, pero si estuviera a mi alcance, yo apretaría el botón para tener un frío, pero por lo menos con sol y sin este viento tan fuerte que sigue muy presente en Montevideo. Ya contigo en la mesa cerramos la edición de hoy porque estamos llegando casi a las 11:10 de la mañana.